¿Cuántas veces en tu caminar tu corazón se ha oprimido con un sufrimiento que simplemente no puedes entender? Aquel dolor que llega sin aviso, aquella prueba que parece no tener un final a la vista, y la pregunta que resuena en tu alma: ¿por qué, mi Dios? ¿Cuál es el sentido de tanta lágrima en mi vida? ¿Cómo confiar cuando el dolor aprieta y las respuestas no llegan? Lo sé, esa búsqueda de respuestas en medio del dolor puede ser tan solitaria y agotadora. Sientes que tus fuerzas se van y la esperanza parece querer apagarse dentro de tu pecho. Pero hoy quiero compartir contigo una convicción que el Espíritu Santo me da: que existe un secreto divino detrás de cada lágrima que has derramado a los pies del Señor. Una verdad poderosa que muestra que Dios no comete errores y que todo lo que sucede en tu vida tiene una razón, aunque esa razón esté oculta a tus ojos en este momento. Si estás pasando por un momento así, este video es un abrazo de Dios especialmente para ti. Comenta aquí abajo: Dios está conmigo, si crees que Él tiene un propósito único incluso en tus lágrimas. Para que entiendas mejor este secreto divino y cómo Dios puede usar incluso tus lágrimas más amargas, quiero que recuerdes por un instante la historia de Ana, registrada allá en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel. Ana cargaba en su corazón un dolor profundo, un sufrimiento que tal vez resuena en tu propia experiencia. Ella no podía tener hijos. En una cultura donde la maternidad era tan valorada, eso era una fuente constante de angustia. Y para empeorar las cosas, como leemos en 1 Samuel capítulo 1, versículos 6 y 7, ella aún tenía que soportar la provocación cruel de su rival, Penina, que la irritaba continuamente a causa de su esterilidad. Puedes imaginar la profundidad de la tristeza de Ana. ¿Cuántas lágrimas no derramó en secreto? ¿Cuántas veces no se preguntó: ¿por qué, mi Dios? La Biblia nos dice que año tras año, cuando subía a la casa del Señor, esa provocación sucedía y Ana lloraba y no comía. Ella oraba, ella buscaba a Dios, pero por un tiempo la respuesta parecía no llegar. El silencio de Dios parecía pesar sobre ella. Su sufrimiento era palpable, la sensación de un deseo legítimo del corazón siendo negado, el dolor de no ser comprendida en su plenitud. Pero ¿qué hizo Ana en medio de ese dolor y de esa aparente demora de Dios? ¿Ella desistió? ¿Murmuró? No. La palabra muestra que en su profunda amargura de alma, ella oró al Señor y lloró abundantemente, haciendo un voto sincero, derramando completamente su alma delante de aquel que ella sabía que podría cambiar su historia. Y es justamente en la respuesta de Dios a la oración perseverante y al corazón quebrantado de Ana que comenzamos a ver la señal del secreto divino detrás de las lágrimas. Pero la historia de Ana no es la única en la palabra que nos muestra eso. Quiero que pienses ahora en otras dos mujeres extraordinarias cuyas vidas fueron marcadas por pérdidas profundas, pero también por la mano soberana y redentora de Dios: Noemí y su nuera, Ruth. La historia de ellas, registrada en el libro de Ruth, comienza con una sucesión de golpes dolorosos. Por causa del hambre en su tierra, Noemí, su marido y sus 2 hijos se mudan a Moab. Allá sus hijos se casan, pero después vino la tragedia. El marido de Noemí muere, y más tarde sus 2 hijos también fallecieron, dejándola viuda y con 2 nueras también viudas, Orfa y Ruth, en tierra extranjera. ¿Puedes sentir el peso del sufrimiento de Noemí? La pérdida del marido, la pérdida de los 2 hijos, su esperanza, su seguridad, todo parecía haberse derrumbado. El dolor era tanto que al regresar a su tierra, Belén,
ella pide a las personas que no la llamen más Noemí, que significa agradable o dulce, sino Mara, que significa amarga. Ella misma declara en Ruth, capítulo 1, versículo 20, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella, como tal vez tú en algún momento, sentía que Dios la había afligido, y el sentido de todo aquello parecía perdido en medio de tanto dolor. Noemí incluso anima a sus nueras a volver a sus familias moabitas, pues ella sentía que no tenía más nada que ofrecer. Orfa se despidió, pero Ruth, en una de las declaraciones de lealtad y fe más conmovedoras de la Biblia, se aferra a Noemí, diciendo aquellas palabras poderosas en los versículos 16 y 17. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. ¡Qué decisión de fe de Ruth! Incluso en medio de la incertidumbre y el dolor de su suegra, y lo que parecía ser solo una historia de luto, pérdidas y amargura, comienza a cambiar sutilmente por la mano invisible, pero soberana, de Dios. Él estaba tejiendo un plan que iba mucho más allá de la comprensión inmediata de aquellas dos mujeres. A través de actos de bondad, de la providencia divina que lleva a Ruth a espigar en el campo de Booz, un pariente redentor, y de la obediencia a las leyes y costumbres de Dios, un nuevo futuro comenzó a desarrollarse. El sufrimiento de Noemí, las lágrimas de ella y de Ruth, no fueron el punto final. Eran en realidad parte de un camino que Dios estaba usando para traer restauración, provisión y un propósito mucho mayor de lo que ellas podrían soñar. Esas historias de Ana, Noemí y Ruth ya nos dan revelaciones poderosas del secreto divino detrás del sufrimiento. ¿Recuerdas la historia de José? Un joven amado por su padre que recibió sueños proféticos de Dios sobre su futuro liderazgo. Pero esos sueños, en vez de cumplirse rápidamente, parecieron solo atraer más sufrimiento. Fue traicionado por sus propios hermanos, movidos por la envidia, vendido como esclavo, llevado a una tierra completamente extraña, Egipto. Allá, cuando las cosas parecían mejorar en la casa de Potifar, fue falsamente acusado y encarcelado, injustamente, olvidado por años. ¿Cuántas veces crees que José, en el fondo de ese pozo o en aquella celda fría de la prisión, no lloró y clamó a Dios? ¿Por qué, Señor? ¿Dónde están tus promesas? ¿Por qué tanta injusticia? Desde el punto de vista humano, la vida de José parecía una secuencia de desastres, un plan divino que salió terriblemente mal. Cada lágrima, cada noche mal dormida, cada día de trabajo forzado o de encarcelamiento injusto podría haber sido motivo para que él abandonara su fe, para llenarse de amargura. Pero hay un detalle crucial que la palabra de Dios repite sobre José en medio de todas esas pruebas. Allá en Génesis capítulo 39, versículos 2, 21 y 23, está escrito: pero el Señor estaba con José, incluso en el pozo, incluso como esclavo, incluso en la prisión, Dios no lo había abandonado. José, por su parte, a pesar de todo, el sufrimiento y de la aparente ausencia de respuestas inmediatas, mantuvo su integridad, su fidelidad a Dios, su rechazo a pecar. Y entonces, en el tiempo perfecto, soberano y sorprendente de Dios, todo ese enredo de sufrimiento comienza a tener sentido. El propósito divino detrás de cada lágrima de José se revela de forma espectacular. A través de una serie de eventos orquestados por Dios, José no solo sale de la prisión, sino que se convierte en gobernador de todo Egipto, la segunda persona más poderosa de la mayor nación de la época.
Y es en esa posición que Él se convierte en el instrumento de Dios para salvar no solo a su propia familia del hambre devastador, sino también a muchas otras naciones. El punto decisivo de esta revelación ocurre cuando José se reencuentra con sus hermanos. Las palabras que él les dice, registradas en Génesis, capítulo 50, versículo 20, son la clave para entender el secreto divino. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy se está viendo: salvar la vida de mucha gente. ¿Percibes la profundidad de esto? Lo que era maldad humana, traición, injusticia, sufrimiento incomprensible, Dios, en su soberanía, lo usó y lo transformó en un bien mayor, en salvación para muchos. Las lágrimas de José, el tiempo de espera, los dolores del pozo y de la prisión no fueron en vano, eran parte de un plan divino mucho más amplio. Historias diferentes, con dolores y lágrimas particulares, pero todas ellas conectadas por un hilo de oro de la gracia y de la soberanía divina. En cada una de ellas, Dios estaba presente, incluso en el silencio aparente. En cada una de ellas, Él tenía un plan, y el sufrimiento, las lágrimas que viste, la larga espera, eran de alguna forma misteriosa y perfecta parte esencial de ese plan mayor. Un plan que muchas veces solo se volvió comprensible mucho más tarde. Entonces, ¿cuál es al fin y al cabo ese secreto divino detrás de cada lágrima que estás derramando hoy, mientras sufres sin entender? El secreto no es una fórmula mágica, ni una respuesta simplista para dolores complejos. El secreto que la palabra de Dios te revela es la comprensión profunda y transformadora de la soberanía absoluta de Dios, de su sabiduría infinita y de su amor inquebrantable por ti. Dios es soberano, y eso significa que Él está en control absoluto de todas las cosas. Nada, absolutamente nada, sucede en tu vida o en el universo sin su permiso o su conocimiento. Como leemos en Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10, Él declara el fin desde el principio y dice: mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo, incluso aquello que el enemigo intenta para tu mal. Como vimos con José, Dios tiene el poder de revertir y usar para el bien. Tus lágrimas no son en vano. Él las ve y tiene un plan. Sus caminos y sus pensamientos son infinitamente más altos y más profundos que los nuestros, como nos recuerda Isaías 55, versículos 8 y 9. Puede que no entiendas la razón ahora, y tal vez solo la comprendas plenamente en la eternidad, pero puedes confiar en que Él, en su sabiduría perfecta, sabe exactamente lo que está haciendo en tu vida. Él ve el panorama completo que es invisible para ti en este momento. Una verdad fundamental a la que necesitas aferrarte con todas tus fuerzas, especialmente en los momentos de dolor, es que Dios es amor y es bueno. En Romanos 8:28, la palabra nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Percibe, todas las cosas, incluso tus lágrimas, tus luchas, tus pérdidas, cooperan para tu bien. Final, si amas a Dios y estás dentro de su propósito. Incluso en el dolor más profundo, su amor por ti no falla, y Él está trabajando silenciosamente para tu bien mayor y para su gloria. El sufrimiento que enfrentas, las lágrimas que derramas, pueden tener múltiples propósitos divinos que Él quiere revelarte. Puede ser para purificarte, para hacerte crecer en carácter y fe, para llevarte a una dependencia más profunda de Él, para usarte como testimonio para otros, o para cumplir un plan suyo que es mucho mayor de lo que puedes percibir ahora. Tus lágrimas no son en vano, mi querido, mi querida.
están siendo vistas, contadas por Dios. Salmo 56:8, y Él puede y va a usarlas dentro de su plan perfecto de amor y redención para tu vida. Ese es el secreto divino que transforma la forma en que encaras el sufrimiento. Entender que Dios es soberano, sabio y amoroso, y que Él tiene un propósito incluso en tus lágrimas, es el primer paso. Pero ¿cómo puedes, en la práctica, confiar y descansar en ese secreto divino, especialmente cuando el dolor aprieta y las respuestas parecen distantes? ¿Cómo puedes vivir esa verdad en tu día a día? Entrega tu dolor a Dios, sinceramente. Al igual que Ana, no escondas tu dolor, tus preguntas, tu frustración. Derrama tu alma delante del Señor en oración. Él es un Padre amoroso que acoge tu corazón quebrantado. En 1 Pedro 5:7 dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Entrega tus lágrimas a Él. Muchas veces, tu mayor necesidad no es entender el porqué de inmediato, sino sentir la presencia reconfortante de Dios a tu lado. Job, en el auge de su sufrimiento, cuando finalmente tuvo un encuentro más profundo con Dios, encontró paz, incluso sin todas las respuestas. Ahora mis ojos te han visto, por eso me retracto de lo que dije y me arrepiento en polvo y ceniza. Busca la intimidad con el Padre. En ella encontrarás fuerza y consuelo. Medita en las Escrituras. En Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Encuentra las promesas de la fidelidad, de la soberanía y del amor de Dios. Medita en ellas, decláralas sobre tu vida. La palabra es el alimento que fortalecerá tu alma para atravesar el desierto. Tu confianza no debe estar basada en lo que sientes o en lo que ves suceder a tu alrededor, sino en quién es Dios. Él es bueno, es justo, es fiel y soberano, incluso cuando todo en tu vida parece decir lo contrario. Aférrate a estas verdades sobre su carácter. Recuerda las veces en que Dios ya te ha librado, ya te ha sustentado y ya ha transformado una situación difícil en tu vida. Como dice el Salmo 77:11, me acordaré de las obras del Señor. Sí, ciertamente me acordaré de tus antiguas maravillas. Ese recuerdo renueva tu fe para el presente y para el futuro. En Hebreos 12:2 se nos instruye a fijar nuestros ojos en Jesús. Él es el ejemplo máximo de sufrimiento enfrentado con un propósito divino, un sufrimiento que resultó en nuestra salvación eterna. No es un camino fácil, lo sé. Exige una entrega diaria, una elección consciente de confiar. Pero lo que Dios te pide hoy es que descanses en esa verdad profunda, confiando en que aquel que te ama con un amor que nunca acaba, tiene cada una de tus lágrimas en sus manos preciosas y las transformará en un hermoso testimonio de su poder y de su gloria. Mi querida hermana, mi querido hermano, si este mensaje trajo un bálsamo de consuelo y una luz de esperanza a tu corazón, suscríbete al canal. Deja tu like en este video. Es un pequeño gesto que hace que YouTube muestre este mensaje a más almas necesitadas. Comenta aquí abajo cuál de estas historias bíblicas de superación te tocó más hoy, o qué promesa de Dios es tu refugio en los momentos difíciles. Antes de despedirnos por hoy, quiero invitarlos a un momento muy especial de oración. Donde quiera que estén, si pueden, cierren sus ojos, silencien las voces alrededor y juntos presentemos nuestro corazón, nuestros dolores y nuestra confianza a nuestro Padre Celestial. Amado Padre Celestial, Dios de toda consolación y de infinita sabiduría,
Nos acercamos a tu santa presencia en este instante, reconociendo que solo en ti encontramos el verdadero sentido para nuestras vidas y para cada lágrima que derramamos. Gracias, Señor, porque incluso cuando no entendemos tus caminos, podemos confiar en que el Señor es bueno, que el Señor es fiel y que tus planes para nosotros son siempre de paz y esperanza. Padre, mira con ternura a cada corazón que asiste a este video y que tal vez esté sufriendo sin entender el porqué de sus pruebas. Toca cada vida con tu bálsamo de amor. Revela a cada uno de forma íntima y personal tu cuidado constante. Ayúdanos a recordar las historias de Ana, de Noemí, de Ruth, de José y de tantos otros siervos tuyos que pasaron por valles oscuros, pero que vieron tu mano poderosa transformando el mal en bien, la tristeza en alegría, el sufrimiento en testimonio. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos concedas la gracia de confiar en tu soberanía, incluso cuando la lógica humana no encuentra respuestas. Enséñanos a descansar en ti, a entregar nuestras ansiedades y nuestros porqués a tus pies, sabiendo que el Señor tiene el control de todo y que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que te aman. Danos fuerza para perseverar en la fe, incluso cuando las lágrimas insistan en caer. Que cada lágrima sea una semilla de un futuro testimonio de tu poder y de tu fidelidad. Que podamos mirar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por causa de la alegría que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando el horror que ella representaba. Transforma nuestro dolor en propósito, Señor. Consuela los corazones afligidos, renueva las esperanzas y fortalece la fe de cada uno. Que podamos sentir tu presencia real abrazándonos en este momento. Te entregamos cada situación, cada lágrima, confiando en que el Señor no comete errores y que todo tiene una razón en tu perfecto plan de amor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Consolador, oramos. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde su corazón y su mente en Cristo Jesús, hoy y siempre. Recuerden, mi hermano, mi hermana, sus lágrimas son vistas y contadas por un Dios que los ama profundamente y que tiene un propósito divino para cada una de ellas. Confíen en Él. Que Dios los bendiga de manera especial y abundante. Fue una alegría inmensa compartir este tiempo con ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro de fe.